Bien amigos, tenemos acá nuestros invitados del día de hoy y son dos ingenieros, el ingeniero Alejandro Giarrizo y el ingeniero Guillermo Andró. Bienvenidos a los dos esta mañanita acá y hoy vamos a ver si podemos recordar a alguien que ya tiene 100 años de edad. Y es uno de los reconocidos ciudadanos argentinos que realmente... pero está lejos. Estamos hablando de Mario Bunge. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Por qué está lejos? Bueno, siempre tuvo hace 50 años que se fue perseguido y bueno, nunca más volvió, ¿no? Pero, o sea, vuelve, tiene familiares acá, todo. Pero ha sido un personaje importantísimo. Sobre todo, se educó en La Plata, se formó en física y en una universidad que ha neutralizado el espíritu crítico en la formación de los profesionales. Eso lamentablemente ha sido una de las características que tomó en algún momento la Universidad Argentina y todavía eso no se ha podido superar. Por eso es que la investigación no se realiza dentro de las universidades, sino que se realiza por fuera de las universidades. ¿Y vos qué opinás, Alejandro? Es uno de los elementos de la crisis y la declinación argentina, el elemento que señala Guillermo, de la pérdida del espíritu crítico. Pero no es monopolio de la Argentina. Aún en países que no tienen la declinación de la Argentina, el llamado espíritu crítico o el espíritu científico ha declinado por varios motivos. Uno de los motivos es que a partir de los años 70 se empieza a masificar la universidad en los países desarrollados y toman prioridad las humanidades. Y bueno, ¿y qué filosofía impera en las humanidades? ¿Son filosofías que se vuelcan al lado de la ciencia y a la ilustración, o son filosofías que se vuelcan del lado de la anticiencia y de la antiilustración? No nos olvidemos que en los años 60 y 70 las filosofías más importantes en Occidente eran el existencialismo y el marxismo, que son, bien analizadas, dos filosofías contrarias al espíritu crítico, porque caen en el dogmatismo. Una en el anarquismo y la otra en el dogmatismo. Ahora, ¿él en qué se enfocaba? ¿Él cómo estaba con respecto a esto? Mira, yo llegué muy temprano, o sea, si bien en la universidad no lo veías, ahora se está viendo un poco, pero como yo entré en el CONICET, cuando el CONICET en el año 80 se produjo una expansión muy grande, y entonces ahí tuve la posibilidad de leer sus primeros libros, la ciencia, su cosa y su filosofía. La ciencia, su método y su filosofía. Método y su filosofía. Bueno, entonces fue el primer epistemólogo que leí. Ahí me despertó el espíritu crítico, ¿viste? Porque yo mientras estudiaba, tenía la habilidad que tienen los políticos de acá, de poder defender cualquier tesis y su contraria. ¿Te das cuenta? Porque esa es la magia que produce la palabra. La palabra crea hechos, crea situaciones y entonces te evade de la realidad. Pero el método científico de las ciencias morales son los hechos, no las palabras. ¿Te das cuenta? Por eso es que yo hace poco di una charla sobre la separación de la moral del derecho, porque mi llegada después a Mario Bunge ya en el año 2008, yo le hago una entrevista y le digo, me parece fantástico lo que está haciendo con el psicoanálisis, diciendo que son unos charlatanes y todo esto. Pero, ¿y usted qué piensa del positivismo jurídico? Porque Hayek ha dicho que el positivismo jurídico llevó al derecho a una situación inmoral y absurda. Y el tipo se puso loco. Me dice... Bueno, yo lo tengo grabado todo eso, ¿no? Es muy importante porque generó toda una consecuencia. Fue en el año 2008 y al año siguiente tiene esa capacidad de trabajo impresionante, publica su libro Filosofía Política, ¿no? Que es un primer avance muy importante y es lo que debe hacer la ciencia ahora en el campo de... ¿En qué año dijiste eso? Eso fue mi charla con él, que fue como que los amarré, ¿no? Fue en el 2008 en la Feria del Libro.
Al año siguiente él escribe filosofía política. Pero ya estaba fuera del país. Sí, no, se fue hace 50 años. Venía permanentemente a la Argentina, cada tanto venía a saludar. Yo voy a comentar un poco el contexto de todo esto. Hay un libro de Mario Bunge que se reeditó que se llama Economía y Filosofía, que tiene un prólogo de Raúl Prebisch, donde, bueno, sabemos que Raúl Prebisch en su última etapa y en su trabajo sobre el capitalismo periférico era muy crítico de Hayek y de von Mises, ¿no? Que, digamos, de las ideas neoliberales, llamémoslas. Este debate continúa, no es un debate que se haya zanjado. Y el contexto es el siguiente. Si nosotros nos basamos en cierto tipo de filosofías como el relativismo, el historicismo, para analizar las cuestiones humanísticas y morales, podemos llegar a cualquier tipo de conclusión. La filosofía de Mario Bunge, que es una filosofía anclada en las ciencias particulares, que es una filosofía como él, digamos, pone tres ejes: el realismo, el materialismo y el humanismo. Estos tres ejes la conectan con la tradición filosófica objetiva de Occidente, o sea, con la tradición de la Ilustración, con la cual él se identifica. Estamos hablando de la tradición de Turgot, de Condorcet, de Kant y de los utilitaristas ingleses, Hume, Locke, y por supuesto, vuelvo a retomar el hilo. Entonces, la filosofía de Mario Bunge nos permite encarar estas discusiones con una perspectiva y un criterio más vasto, digamos, y no caer en el relativismo y en el todo vale, que es lo que ha imperado en las humanidades. Porque el todo vale fundamentalmente, ¿qué es? Es el imperio del que tiene el micrófono y del que se puede imponer con más fuerza. Es el criterio del que está en la palestra. Por eso la importancia de los medios de comunicación. El que domina el medio de comunicación inventa una realidad, crea una realidad. Pero vos sabés que me haces bien en decir esto, porque Hayek habla de esto en su último libro, que llamó La fatal arrogancia, donde ahí notás que precisamente Hayek choca y conoce a David Hume. ¿Te das cuenta? Y eso le causa un impacto terrible. O sea, yo decía lo importante que hubiese sido que un personaje como Hayek hubiesen leído a Hume 30 o 40 años antes, ¿no? Porque en toda su obra anterior no lo cita a David Hume. ¿Entendés? Sí, bueno, también hay una convergencia y una confluencia. Probablemente él se asombró al ver la similitud de ciertas circunstancias, claro, el pensamiento de Hume con sus posturas. Pero bueno, el debate continúa, no es un debate que se pueda zanjar, porque el espíritu crítico tiene la característica de que no se puede poner en piloto automático. El espíritu crítico tiene que ser reactualizado permanentemente. Las ventajas... Quiere decir que va a seguir debatiendo continuamente. No está zanjado definitivamente, porque no hay las sociedades liberales, las sociedades abiertas, como la llamaba Karl Popper, a quien, a pesar de que en un libro lo critica a Bunge, él reconoce a Karl Popper como una persona que le abrió un poco ciertas perspectivas. Claro. Cuando él conoció su obra en Chile, en los años 50. De hecho, él editó un homenaje a Karl Popper, creo que es su 70 aniversario. Claro. La característica de las sociedades abiertas es que son sociedades donde hay una discusión. ¿Qué es una sociedad abierta? Es una sociedad donde impera el diálogo y la polémica, y los gobiernos pueden cambiar en forma pacífica, porque hay una oposición aceptada. Contrariamente a las sociedades autoritarias, ni que hablar de las totalitarias, donde se impone el poder. Y la dialéctica de todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que esta prevalecencia de las humanidades, con su carga de irracionalismo, porque como yo decía, en los años 60, de 70... Ficciones. Exactamente, cuando se empezó a expandir, ¿cuáles eran las o sea, ¿dónde
floreció el marxismo filosófico en Occidente, porque en los países comunistas la filosofía era lo que se llamaba la escolástica soviética, era un manual donde no te podías salir. En vez, es la escuela de Frankfurt, por ejemplo, y los filósofos franceses, en donde florece el marxismo en los años 60, 70 y 80 en Occidente. Y la ontología fundamental, la filosofía de Martin Heidegger. Ahora bien, hay una característica: estas dos filosofías son antiliberales, anticapitalistas, y todo esto le da un sesgo anticientífico. Por eso las humanidades están cargadas de esa hostilidad hacia las ciencias duras, hacia las ciencias exactas y naturales. Claro. ¿Qué es lo que la obra de Mario Bunge nos permitiría contener o nos permitiría... Bueno, vos sabés que sigo con mi anécdota, porque sí. ¿Qué pasó? Resulta que hace 30, 40 años, cuando yo llego a Mario Bunge, se desarrolla entonces las ciencias y aparece, yo me dediqué a la producción animal, aparece el primer congreso de producción animal, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros preparamos unos trabajos con unos españoles y unos americanos que estaban, y fuimos a presentarlo. Se hizo en La Plata, creo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que claro, quienes juzgaban los trabajos eran los mismos que habían escrito los libros por los que habíamos estudiado o sus seguidores. Entonces, cuando vos venías a poner en duda algo, no era que se sentían atacados, se sentían atacados ellos. Por lo tanto, había una agresión hacia el expositor que era realmente inquisitorial. Yo he visto a gente que fue a presentar un trabajo y se puso a llorar porque lo degradaron física y anímicamente. Fue tremendo. Yo decía, uy, esto es la barbarie, ¿te das cuenta? ¿Cómo no se puede desarrollar una tesis? Porque en todo caso decir, mire, la metodología empleada acá es errónea, tendría que haber hecho esto y esto. O sea, una crítica positiva, sí, pero sí, no, acá... era destruir al... Lo defenestraron. Lo defenestraban, sí, te trataban de hacer pelota. Por supuesto, eso despertó en mí un entusiasmo bárbaro, ¿no? Porque yo era bastante caradura y bastante insistidor. Por supuesto, conmigo no se pudieron meter, además peso 120 kilos. Pero no tiene nada que ver. Y entonces eso fue tremendo. ¿Qué pasa? En el campo de las ciencias biológicas... La fuerza de los acontecimientos y lo contundente hizo que en 5 congresos esa situación de hostilidad hacia las nuevas ideas cese, porque encima muchas venían de afuera y además eran cosas novedosas. Entonces se empezó a abrir un camino ahí. Esto estamos hablando en la ciencia biológica, donde hay Popper, este hombre... como es Bunge y tantos otros tuvieron una trascendencia para lograr romper ese bloque de hostilidad contra el que piensa distinto. Entonces, y toda la historia de la epistemología, desde de la metafísica de Aristóteles, Roger Bacon, Guillermo de Ockham, Einstein, Popper, Lakatos después de Bunge, Feyerabend, en definitiva, ¿qué estaban diciendo? Estaban diciendo algo muy simple y muy sencillo. Hechos, no palabras. No me vengas con palabras. Las palabras nos engañan, las palabras nos mienten, las palabras nos sacan. Entonces todo se debe medir y analizar con los hechos. Como también es la base de la justicia, los hechos y la contundencia de cuestiones hechas en la historia. Bueno, esto que, digamos que en el campo de las ciencias biológicas, duras y semiduras, se quebró este espíritu y hoy la gente está abierta, en el campo de las ciencias sociales sigue reinando las palabras por sobre los hechos. Por eso el peligro de nuestros economistas y de nuestros abogados, que son realmente tipos peligrosísimos, y vos decís, pero sí son buenas personas. En el fondo son buenas personas. Sí, pero por su formación profesional, por su formación acrítica, por esta educación endogámica, han generado una ignorancia ilustrada, una ignorancia inducida, que tiene visos de sapiencia, que hace que las cosas sean peligrosísimas. ¿Y dónde están estos peligros personales? Sigue estando, vamos a decir, en el rol activo Bunge en este momento con todo este tipo de cosas.
Yo creo que Bunge está retirado, a pesar de que ha concedido entrevistas por sus 100 años. Sí, bueno, él se retiró a los 80 o 85 años, a los 80 años de dar clase porque tenía un problema con la audición. Y bueno, después, a pesar que no tenía ninguna obligación de jubilarse en la Universidad McGill de Montreal, donde él tenía su cátedra de filosofía y método de la ciencia. Bueno, él creo que se retiró a los 90 años, ¿no? Estuvo activo hasta los 90 años. Pero yo en 2014 yo le hice el último vídeo. Estuvo en La Plata, Sí. creo que era 2014, no sé, está en mi blog. Él vino a presentar su biografía, Claro, Entre dos mundos. Sí, y ahí, bueno, ahí lo increpé con el tema de la economía, ¿no? De la escuela neoclásica, también como pseudociencia. Pues yo le decía, jefe, ataque a las dos grandes pseudociencias, la económica, que domina la Facultad de Ciencias Económicas, y a la jurídica, que es el positivismo jurídico. Entonces, y efectivamente lo hizo. Pero vos sabés que vos vas a las facultades, vos sabés que yo estoy en un instituto de investigación en la Facultad de Derecho, y vos decís, bueno, pero se hace investigación en la Facultad de Derecho. No, es falso. Y también hay lugares donde se empezó a hacer derecho crítico. Entonces, ¿existe el derecho crítico? Sí. ¿Y esa fue alguna de las cosas que a él lo apartó? No. Bueno, él trabajaba desde allá, desde Canadá. Un poco Pero lo cierto que sirve como puntapié inicial para hacer lo que hay que hacer, que entrar en debate en estas cosas. La historia de Bunge, cuando vuelve la democracia y él empieza a venir a la Argentina, bueno, él es un hombre muy polémico siempre, ¿no? A él le gusta polemizar, y siempre dice, la ciencia avanza a través de problemas, a través de polémicas, a través de discusiones. Entonces él llegó acá con un tema que siempre lo trabajó, que es el tema de la pseudociencia, con su crítica al psicoanálisis, a la astrología y a otros tipos de IA, en general a las metodologías de las humanidades. Lógicamente, venir a criticar al psicoanálisis freudiano, un país que es un poco, junto con Francia, la cuna, no le trajo muchos amigos, sino enemigos. Y de ahí viene ese librito que editó Alianza Editorial que se llama Pseudociencia e Ideología. Y ahí él toma 3 modelos. Como pseudociencia, el psicoanálisis freudiano. Como ideología, el marxismo y la economía neoliberal. Y como ciencia, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Y ahí él hace las contrastaciones, las compara, lo que es una pseudociencia, que es algo que tiene la apariencia de la ciencia, pero que no te da ningún elemento para que lo puedas poner a prueba. O sea, vos no podés hacer una prueba empírica sobre temas psicoanalíticos porque te dice, no, porque hay un rechazo, no, porque esto puede ser así. Básicamente, la pseudociencia, esto lo discutí con Mario Bunge, es la que no revisa premisas básicas. Es decir, los cosmólogos precopernicanos eran científicos eminentes, pero partían de una premisa, que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. Pero vamos a discutir eso. Si querías discutir eso te mataban, porque ya ellos tenían cálculos que para que la Tierra dé vuelta alrededor del Sol teníamos que estar viajando a 45.000 kilómetros por hora. Y eso claramente no es posible. ¿Te das cuenta? Tan es así que hoy mucha gente cree, en España sobre todo, que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra, porque no pueden imaginarse. Más o menos te doy para que tengas una referencia de cuánto es 45.000 kilómetros por hora, son 42 kilómetros por segundo. O sea que yo llego a mi casa en un segundo, ya llegué a casa, o sea, en La Plata. Entonces, todos tienen aspecto científico. Y por eso hay inclusive institutos de investigaciones. Pero vos en economía, sobre todo yo se lo digo a los liberales, en economía liberal, ¿qué es lo único que habría que discutir? El régimen de impuestos. Sin embargo, es lo único que no se discute. ¿Te das cuenta? Sí, desde acá está el chanta de Milei hablando, sí, los impuestos, qué sé yo. Y bueno, ¿y cómo debíamos reemplazarlo? ¿Qué sistema hay? ¿Qué otro sistema hay? ¿Cuál es el sistema solar auténtico? La renta, no, de eso no quieren ni hablar. Entonces se enredan. Entonces vos dirías que... Pero Bunge, ¿se mete también con la economía o no? Sí, te hablé de este libro de Economía y Filosofía que está prologado por Raúl Previch, donde él hace una crítica del neoliberalismo, pero critica las premisas del neoliberalismo. Digo, ¿es como un trabajo que hizo con ese libro
o él profundamente? Bueno, él propone en la filosofía política, en uno de sus últimos libros, no sé si fue el último, sí, creo que sí, que fue posterior a... 2009. Sí, sí. Lo que él llama democracia integral, porque él en el fondo, él propone un socialismo democrático. Esto nos llevaría horas, pero bueno, está el libro de Bunge. Él propone un sistema de democracia integral, y un sistema de democracia integral él lo conecta con la tradición filosófica de la Ilustración, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que los filósofos como Bunge y los filósofos que rescatan la tradición ilustrada piensan? Que la actividad de la ciencia dura, de las ciencias duras, también estaba motivada por un interés en el bienestar, no solamente del individuo y de una clase, sino un interés en el bienestar general. Y yo siempre pongo como ejemplo el tema de el cuadro en homenaje a Franklin que pintó Fragonard. Está Franklin en las nubes, en un sillón de piedra como Lincoln, y con un rayo y con un cetro, y dice: le quitó el cetro a los tiranos y el rayo a los cielos. La idea de la ilustración es la siguiente: romper con el dogma y con la tiranía del antiguo régimen, es decir, del privilegio de la aristocracia, y avanzar con la ciencia para dominar la naturaleza en función del bien común. Esa es la idea fundamental de la Ilustración. Pero para eso, para seguir con la idea fundamental de la Ilustración, nunca tenemos que dejar de encarar en forma crítica las ideas de progreso y las ideas de verdad. ¿Qué pasa con la idea de verdad en las filosofías actuales que son postmodernas, postestructuralistas o posverdad? Te dicen lo mismo que Trasímaco le respondió a Sócrates en la República. Le dijo: pero la justicia es nada más el interés del más fuerte. Y hoy te dicen: ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es el interés del más fuerte, es el interés de la sociedad. Y eso entonces, es la política hoy. ¿Qué es la política? Es lucha por intereses. Pero y la verdad, ojo que esta pregunta se le hizo Macri a Santiago Kovadlov. ¿Y la verdad? Viste que Macri hablaba cada dos palabras, decía: porque nosotros somos la verdad y tenemos la verdad y vamos por la verdad cada 2 minutos. Y realmente Santiago Kovadlov, un fariseo del siglo XXI, no estuvo a la altura, como diciendo: la verdad es todo relativo, no existe la verdad, cualquier cosa. Pero es la tendencia de las humanidades, ¿no? Porque justamente el criterio de verdad, y esto yo quiero retomar un poco, porque hay un filósofo que es muy poco conocido, pero que incluso Bunge lo admira, y hay una obra de él que es, creo, muy importante, traducida al español, que se llama David Stowe. Es un filósofo ya falleció a fines de los 90, a principios del siglo XXI, que escribió un libro que se llama 4 filósofos irracionalistas, o en inglés Popper and After, y hace una crítica demoledora a la sociología de la ciencia de Popper, Lakatos, Kuhn y Feyerabend. Esto que parecería que a nosotros no nos incumbe, es muy importante, porque Thomas Kuhn, con un libro que agarró el colegio de las humanidades, lo agarró, ese libro se llama Las Revoluciones Científicas. Y en las revoluciones científicas, Kuhn dice que las revoluciones científicas se producen por rupturas revolucionarias, donde cada nuevo paradigma se hace incompatible con los paradigmas anteriores. Bueno, esto da paso al relativismo, porque evidentemente si ahora se impone una nueva camada de gente que dice tener la verdad y esta verdad es incompatible o inconmensurable, bueno, entonces no hay verdad objetiva. Claro. A todo esto, tanto Bunge como David Stowe, con un arte impresionante y un método impresionante, te demuestran que hay una continuidad en el crecimiento de la ciencia. Y que, por ejemplo, ni la teoría de la relatividad ni la teoría cuántica son rupturas absolutas con la mecánica clásica, sino que son un escalón arriba o una modificación, pero que no hay una ruptura. Porque, por ejemplo, en la mecánica cuántica, voy a hablar de otro tema. No sé si vos querés decir algo.
No, Bueno. que tan es así que por eso yo insisto, ¿dónde está el problema? Porque estamos viviendo una situación, en el 2012, vos te acordás, está grabado, anticipamos la Tercera Guerra Mundial con Fred Harrison, Sí, señor. con Sandler, están los videos ahí, y yo hablé de no va a haber más guerras mundiales, porque vos fíjate que el conflicto que tienen hoy Chile y Bolivia, en otro tiempo histórico se hubiese resuelto con una guerra entre Chile y Bolivia, y ambos mandaban al frente a matar a los que sobran, a los invisibles, ¿te das cuenta? Hoy los tenés que matar uno a uno, como está haciendo Chile, como está haciendo... Entonces no se puede, como está haciendo Brasil. Cuando di la charla esa, la tasa de crimen en Brasil era de 45.000, hoy está casi en 70.000 crímenes por año. Lo que te demuestra que esto es una situación global, no solo de Brasil, de América Latina, porque en Estados Unidos tienen otras manifestaciones, en Inglaterra también, en Francia también, pero es una decadencia total de Occidente. Estamos en un punto dramático. O sea, todo el tema es Occidente. No, bueno, sí. Yo tengo que disentir con Guillermo. Estamos en una crisis, en una decadencia intelectual, pero yo a su vez soy muy optimista en cuanto a el tema de la ciencia, la tecnología y el futuro de la democracia. A pesar de que todas las democracias están en crisis, Estados Unidos, Europa, América Latina, yo creo que esas crisis que pueden llegar a ser sistémicas o que tienen una raíz en el pasado se pueden resolver aplicando justamente los instrumentos que la tradición liberal nos da, que son el diálogo, la polémica y la utilización de los conocimientos y de la cooperación intelectual que puede haber entre las ciencias particulares con la política, y siempre que la ciencia esté bajo la supervisión democrática, porque no puede haber... y yo pongo este ejemplo. Ya no hay tiempo para otra cosa. Ahora están diciendo que el mundo se acaba por el cambio climático, esto, lo otro, y que la democracia no nos sirve porque la democracia es muy lenta para afrontar los cambios que hay que dar. Eso es pura ideología, ¿no? Es lo mismo que decir, miren, ahora para solucionar esto tenemos acá un grupo de sabios que tienen la solución. Se llaman los mercaderes del apocalipsis, que tratan de desviar la atención. La atención no, los fondos para sus recursos públicos. Pero no, ojo que yo no estoy en desacuerdo con vos. Yo soy absolutamente optimista. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? Porque yo cuando digo esto en el 2012 con Fred Harrison y cosas que hablamos con Sandler, claramente del drama que se está generando en las facultades de Derecho, de lo que están enseñando en nuestras facultades, lo acrítico y acientífico que es tanto el derecho como la economía, y avisábamos que iba a haber guerra mundial, se nos reían. Como se le reían a Churchill cuando decía que iba a haber guerra. Pero escúchame, estamos en el mejor de los mundos, ¿cómo que va a haber guerra? Sí, va a haber guerra, y se le reían, y la guerra vino. Entonces, en el 2012 nosotros va a ser explosiva la guerra, como anticipó Roque Sáenz Peña. Si nosotros no utilizamos la economía real, por lo tanto el sistema fiscal real de renta, que era lo que intentó poner Roque Sáenz Peña para recuperar los principios de la Revolución de Mayo, la democracia va a ser explosiva. Y esto que estamos viendo en todas partes, en manifestaciones explosivas de ese orden jurídico y económico que genera una distorsión monstruosa en el mundo, porque genera progreso para muy pocos y miseria para la mayoría. Ahora, entonces lo que tenés son rebeliones explosivas que estallan por todos lados. Ahora, Bunge se refirió a toda, por ejemplo, Latinoamérica, en algo. Bueno, Bunge nunca se cansó de señalar que Latinoamérica, a pesar de no ser el continente más pobre, porque el continente más pobre es África, sí es el continente más desigual. La desigualdad entre el decil superior y el decil inferior en Brasil es mucho más alta, o en países centroamericanos, como puede ser El Salvador, Honduras o Colombia, es mucho más alta que la desigualdad en África. Pero claro, como hay más riqueza... Claro, por eso en la Feria del Libro él salió gritando, ¿por qué? ¿Quién sabe qué es el índice de Gini? ¿Por qué no se mide el índice de Gini? Y un par de meses después, Kicillof con Cristina dejaron de medir la pobreza.
para no, ¿cómo es que dijo Kichilov? Para no Sí, estigmatizar no a los estigmatizar pobres. a los pobres. ¿Te das cuenta vos que hecho criminal? Porque aumenta la pobreza, la desigualdad. No hay problema que aumente la pobreza. El problema que aumente la desigualdad es que está funcionando mal el sistema. Y ahora tenemos las manifestaciones. ¿No supiste controlar eso? Entonces te estalla por todos lados, porque la desigualdad genera una transmutación de la naturaleza humana y convierte al hombre bueno, al Martín Fierro que estaba en las Pampas, en un salvaje asesino. Es el retroceso, sí, como dijo a un filósofo y historiador, la civilización es la dulcificación de las costumbres, en la medida en que el hombre se hace más bueno porque el bienestar y la libertad elevan el espíritu humano. Lo que estamos viviendo en Argentina y en todos los países donde se producen estos procesos es el retorno a la barbarie, porque evidentemente en una situación como la que se vive, último libro de Alberto Venegas Lynch, El retorno a la barbarie, y yo le digo, el retorno a la barbarie sos vos, que son los que ocultan todo esto. ¿Te das cuenta? A ver, y Milei, que está acá siempre. Todos ellos son el retorno a la barbarie. Claro, es una discusión que un día hay que dar, ¿no? Lo que es el liberalismo y lo que nos tratan de vender como liberalismo, lo que es el liberalismo histórico, cuál es el pensamiento de los padres fundadores norteamericanos. La libertad del zorro de robar en el gallinero, esa es la libertad de estos sinvergüenzas. Mira, el tema empieza por lo siguiente, al menos lo que yo estoy escuchando por ahí. Vos dijiste algo que es el liberalismo. Hay un liberalismo puro que se distorsionó o no. Por supuesto, está totalmente distorsionado. Ahí parece el neoliberalismo. Esto sinvergüenza. Mirá, la segunda pregunta. Si estamos hablando de que estamos inmersos en un liberalismo que no es más puro, que se distorsionó. Ahora, ese liberalismo puro, analizado de acuerdo a Bunge, esto y el otro, ¿realmente sirve o no sirve? ¿Existe o no existe? Más vale que existe y no, sirve. Sirve. Lo que pasa es que no le sirven a los que tienen el poder. Ellos quieren tener este sistema que son todas para ella, todas las fichas para ella y nada para el resto. ¿Entendés? Por eso es que intelectualmente, vos sabés que yo siempre terminaba, la irresponsabilidad intelectual es el más grande de todos los crímenes. Entonces Eduardo Martí creó la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, que trata de armar el diálogo entre socialistas y neoliberales. Pero son todos neoliberales, porque tienen una misma matriz fiscal. Por lo tanto, ellos dicen, no, entre estos dos neoliberales, entre estos tributarios que evolucionan del derecho romano, nosotros los capitalistas, al apropiarnos de la renta pública, somos más eficientes que los socialistas que la hacen desaparecer a la renta pública. Y efectivamente tienen razón con eso. Pero ¿qué es lo que no se animan? A discutir conmigo. O sea que yo soy muy amigo de cosas y le digo, vos sos un ladrón y un delincuente. Sos un delincuente porque estás omitiendo el debate. Y a personajes como este nano Kichilov, Milei, que se sienta acá, lo he desafiado 20 veces. Y lo único que hace es putear y no es capaz de sentarse a dialogar. ¿Te das cuenta? Pues son tipos peligrosísimos. Por suerte ahora Alberto Fernández le metió una patada en el culo a todos ellos, ¿viste? Así que algo positivo. Volviendo al tema del liberalismo, creo que el liberalismo como fenómeno histórico se transforma. Todo fenómeno histórico va evolucionando con la sociedad y se va transformando. Yo no sé, el neoliberalismo debe tener alguna raíz en el liberalismo, pero es una distorsión completa. Pensá, a ver, por ejemplo, yo pienso en la distorsión o en el unilateralismo, por ejemplo, de cuando Sebrelli habla de Sarmiento como fundador de la ideología capitalista argentina. Creo que aísla a Sarmiento de algo muy importante. Pensá que Sarmiento, que vio en Estados Unidos, donde es verdaderamente la cuna de la libertad, porque ahí, como decía él, los pobres del mundo van a hacer su vida y van a al sueño americano. Al sueño americano, ¿no? Porque Estados Unidos fue eso. Todos los pobres del mundo tuvieron un pedazo de tierra, para
convertirse en granjeros, la democracia jeffersoniana. Y los 3 pilares de Sarmiento son gobierno municipal, educación y el granjero. Nada de eso hizo. Escúchame, ahí vamos a discutir. Y lo postuló, pero no cumplió con ninguno. El farmer. Pasó por Chivilcoy y dijo, voy a hacer 100 Chivilcoy. No hizo ni uno. Lo único que pudo lograr, lógicamente, y por eso él en los últimos años de su vida está muy amargado y denuncia la oligarquía, denuncia al unicato roquista, que es la oligarquización de la política argentina. Lógicamente, hay un libro fabuloso, que fue el libro en que que para mí marcó un antes y un después, que es de Natalio Pisano, se llama Sarmiento y su lucha contra el latifundio. Evidentemente Sarmiento no pudo. A ver si entendemos. No quiso, no pudo, no. Quiso, no pudo. A ver si entendemos. Los pobres iban a buscar libertad y progreso a Estados Unidos. Sí. ¿No es cierto? Fenómeno. O sea que no eran colonialistas los que iban, sino que eran... Esa en la conquista al este, porque acá hay un hito. Claro. Pobres del mundo, venid a mí, dice el Estatuto de la Libertad. Venían los pobres, se repartían las tierras en la conquista al este. Al lejano oeste. Ahora, es increíble, porque cuando al oeste. Porque existen 2 conquistas, al oeste y después al lejano oeste. Y ahí vos tenés el quiebre fundamental. Cuando vinieron los conquistadores al lejano oeste, se encontraron que había gente que había comprado 500.000 hectáreas y no había tierra. En el desierto no había tierra. Que es lo mismo que pasa en la Argentina. Pero seguimos en el análisis. El análisis del que no es científico. Por ejemplo, si hicieron eso allá, ¿por qué está sucediendo esto acá en América, de Latinoamérica, cuando había culturas como los mayas, los incas y todo ese tipo de cosas, y prácticamente se destruyeron? No se destruyó. Hubo 2 etapas también ahí. La primera etapa, la de los jesuitas, que vinieron acá, hicieron de todas las culturas una sola civilización, de habla hispana y cristiana, ¿no? Pero después vino la Iglesia Católica y los sacó del cura. Y por supuesto, respetaron a todas las culturas y las civilizaron a todas. Vean la película La Misión, es espectacular, pero después vinieron los intereses de la Iglesia Católica y aniquilaron todo, porque el objetivo era saquear a los bolivianos y llevarle la plata y el oro a los peruanos y saquear todo y quedarse con todo. ¿Entendés? Entonces hay 2 iglesias, 2 cristianismos, uno que es el católico y el otro que es el romano, que es su antítesis. ¿Entendés? Entonces, ojo, porque esto acá se habla mal de la conquista. No, hubo 2 conquistas. Una que fue una conquista fraternal, donde Felipe III manda a cruzarse, al español a cruzarse, que es lo mismo que pide Belgrano. Belgrano por eso viene acá y dice, nombremos al Inca. ¿Cómo se llama el Inca? Juan Bautista Tupac Amaru Yaera. ¿Qué es lo que hace la nobleza? La nobleza, para evitar los conflictos, cruza la sangre. Y entonces iban a hacer lo mismo acá, a cruzar la sangre para generar... Pero volvamos a Bunge, ¿sí? Bunge, ¿qué pensaba de estas cosas? No sé si él analiza el tema histórico, pero retoma... Está apartado de esto. Sí. Claro. No, lo de Bunge que debemos rescatar es, señores, hay que ir a la ciencia. Y en la universidad no se hace ciencias. Bueno, ahora se está hablando mucho de que prácticamente así solalladamente te están diciendo todo tiene que pasar por las universidades. ¿Es así? Pero por supuesto, esto es un problema intelectual, esto no es un problema político. La política son los luchadores en el barro que le construyen los intelectuales. Por eso la batalla acá está en la Academia de Ciencias Morales. Cuando una sociedad está en crisis todas las instituciones, y la universidad no zafa. No hay que ni desmerecer, ni pensar que la universidad va a ser la solución, ni desmerecer a la universidad. Pero lo que pasa es que la universidad debe ser la solución. Hay que someterla a esa crítica de Bunge para que se abra. Escuchémonos. Sí, Subliminalmente te están diciendo que la única que puede rescatar esto son dentro de las universidades. Porque las universidades tienen que hacer las investigaciones, te están diciendo ahora. Sí. Si hablar de las universidades es hablar de la ciencia y hablar de la investigación honesta, hablar del avance de la verdad, se cae de maduro.
Pero no nos olvidemos, y algo que yo antes no dije, que el científico también tiene pasiones y forma parte de la familia humana. O vamos a pensar que porque uno es científico, porque tiene un diploma, no puede ser un atorrante, un delincuente o un deshonesto. Por supuesto. Bueno, Entonces, mirá, tan es así que los últimos reportajes a Mario Bunge los cortó. Porque, ¿qué pasa? El neoliberalismo necesita de un neolenguaje. ¿Viste? El intelectual se esconde detrás de grandes y oscuras palabras, decía. Entonces, vos vieras la agresión que siente Mario Bunge cuando estos tipos con un lenguaje que no sabés qué carajo están hablando, no sabés de qué, se esconden detrás de grandes y oscuras palabras. Y dígame, ¿qué me quiere decir con la pregunta que usted me está haciendo? ¿Dónde? Entonces, eso lo violentaba. Porque todos estos sinvergüenzas se esconden detrás de un neolenguaje, ¿entendés? Claro. Pseudocientífico. Pero esto es moneda corriente. Voy a comentar. Bueno, no, pero ahora ha tomado una dimensión espectacular. Voy a comentar una anécdota que pasó en el Instituto Campomar hace ya casi 25 años, donde había creo que era una reunión por los cursos de periodismo científico que se hacía, y se había invitado a algunos sociólogos. Entonces los chicos, los becarios, que eran todos biólogos y estaban estudiando sus temas sobre fisiología de la membrana celular, de la mitocondria, la genética y todo, explicaban algo. Y viene una pregunta que quiere ¿y cómo unificamos todos estos campos dispersos que incluso se dan acá en la biología? Y le dieron la palabra al sociólogo. Y el sociólogo empezó con esa perorata de las ciencias humanísticas y del postestructuralismo y del posmodernismo. Y yo veía a los chicos muy jóvenes, los becarios, con una cara... Claro, ellos no tenían los instrumentos para responder. Los alumnos dicen, qué impresionante lo que sabe este tipo, no entendí un carajo. Que es lo mismo que dice el pibe que estaban intratables ante el conductor. Dice... Qué bárbaro, ¿cómo hace este tipo? No entendí nada. Y eso es un mecanismo de defensa de todo esto, pseudointelectuales. La pseudociencia genera pseudointelectuales que son delincuentes peligrosísimos. ¿Entendés? Ahora quiero rescatar una característica del pueblo llano muy importante. El pueblo llano no se come estas cosas, porque sabe, como el pueblo llano está acostumbrado a que lo engañen, cuando ve a esta gente con esas peroratas que no entiende, se dan cuenta que son unos chantos. Exactamente. Como nos damos cuenta nosotros, ¿no? Por eso el asco que le produjo al pibe chiquito que trabajaba en Intratable, ¿cómo se llama? Hablaba con políticos y sentía asco. Por eso se fue a un programa de preguntas y respuestas. Asco le daban. Como lo está dando a Fantino y a todo eso, porque ¿en manos de quién queda la política entonces? De comentaristas de fútbol como Víctor Hugo y Fantino, como Vilouta y Brancatelli. Este es el nivel. ¿Te das cuenta? Por eso vas a esos programas y te da asco, te dan ganas de vomitar. Estamos viviendo una situación muy parecida a la del rey Arturo. Vengan a blandir la espada, le decían, y nadie podía sacar la espada, porque nadie hablaba con claridad. Y entonces Fantino hoy está pidiendo, pero ¿cómo puede ser que nadie hable claramente de lo que está pasando? Una de las características de los políticos es tratar de no decir la verdad, ¿no? Tratar de tener un discurso apto para todos, para las distintas audiencias. ¿Qué querés escuchar? Y decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Eso forma parte de la política porque es una característica del ser humano. Vivir como impelido hacia adelante y a pesar de la crisis vivir en un futuro, aunque ese futuro sea imaginario. Pero es una característica de todas las sociedades. A veces implícitamente los actores o mucha gente que hace hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Y qué decís? Puedo decir lo que vos querés escuchar. Exactamente. Es como el político, dígame qué quieren que yo les prometo cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Esto es lo que anda, es el político que funciona. No, atención, presten una atención muy importante en el empresario Teddy Karagossian, que escribió un libro Revolución Impositiva, estuvo ayer en televisión, ¿no? En C5N. Y el tipo dice, no, tenemos que ir a un sistema fiscal que dice, no le cobren impuestos a Teddy Karagossian. Es de la industria textil. Sí. Perdió 900 empleados durante el gobierno de Macri y ahora abre 2 plantas más.
Entonces el tipo dice, ojo, el problema son los impuestos, que es lo que venimos diciendo nosotros. Dice, cóbrenle impuesto a Teddy Karagossian, no le cobren impuesto a la empresa de Teddy Karagossian. ¿Por qué? Porque ahí está la trampa del neoliberalismo. Los impuestos de Teddy Karagossian los paga Teddy Karagossian y no los puede eludir. En cambio, los impuestos que paga la empresa de Teddy Karagossian, no, van todos a precio y lo paga el consumidor. Y es el fenómeno liberal que produce progreso para Teddy Karagossian, que no paga impuestos, y miseria para todos los consumidores que tienen que pagar una chorrera así de impuestos. Esto, y vos sabés que le dicen al flaco, ¿y usted por qué no viene más por televisión? No vengo por esto que está pasando acá. El periodista que estaba tratando y que estaba a favor de él, lo estaba agrediendo, como diciendo, ustedes son los delincuentes, los empresarios. O sea, acá el que trabaja es un delincuente. Claro, no. Él te está mandando, sí, te está mandando un mensaje implícito en el cual cuando él te dice, pagame a mí impuesto. Cobrame a mí. Cobrame a mí impuesto a la ganancia. No, cobrame impuesto a las propiedades, a los ricos. Pero es impuesto a la ganancia. A los que son dueños. Si vos tenés precisamente las empresas son las que pueden evadir. Vos está bien, pero es un disfraz la evasión, que va contra los precios que pagamos todos nosotros. Pero escúchame, a mí yo tengo industriales amigos que dicen, no sabés los impuestos que pagamos. Vos sos un delincuente, vos no pagás ni un impuesto. Todos los impuestos que vos decís pagar, que te retenés, en realidad, son los que los pagan los consumidores finales. ¿Qué te venís a hacer acá la mosquita muerta? Vos no pagás nada, por eso tenés campo, sos multimillonario, porque no pagás impuestos. Y encima, el poco IVA que pagás, que deberías pagar como el otro, como sos responsable inscripto, llenás una planilla y no pagás un carajo. Esto es tan básico, pero tan básico. Pero asno como Milei no son capaces de entenderlo. ¿Y cómo hacen? Se esconden. Yo creo que sí se entiende, lo que pasa es que no se quiere discutir porque hay intereses. Probablemente haya desconocimiento, pero también hay intereses. Partí por una base. Todos los economistas tienen su manual en qué puede la gente, vamos a decir, salvarse. Pero vos tenés que preguntarle a qué escuela pertenece cada uno de ellos. Sí, que es la escuela capitalista. Que es lo que los ha dejado ciegos. Claro, eso los ha dejado ciegos. Es que ellos no hablan de como una materia, ellos hablan del fondo a quién pueden pero de todas maneras se están dando grandes pasos, porque la primera vez que yo estuve con Milei, que le hice un reportaje, que se llama Javier Milei, otro peligroso ignorante del sistema fiscal constitucional. ¿Por qué lo hice? Lo hice con ánimo que el tipo diga, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Viste? Le hice un reportaje muy lindo. Primero lo felicité, le dije a vos y a Esper, ahora, fue en el 2012, 2013, recién ahora los economistas empezaban a darse cuenta que en los impuestos hay un problema. ¿Te das cuenta? Y entonces empezaba a hablar mal. Ahora no es que hable mal, habla muy mal de los impuestos. Pero también, ¿y qué solución hay como Esper? Esper salió corriendo de la facultad, le hice otro video, otro peligroso ignorante del sistema fiscal constitucional. Yo creo que algún día voy a forzar a que tengan que leer de qué se trata la Constitución, igual que a los constitucionalistas. Y las consecuencias, por eso yo pretendo y propongo revalidar todos los títulos en Derecho y en Economía. Señores, tienen un año para rendir una o dos materias donde sepan las consecuencias de este sistema, que es todo lo contrario al régimen de rentas. El sistema de renta es todo lo contrario al régimen de impuestos. Y terminamos con la pobreza en un día. Esto no puede ser, que lo vengo gritando a los cuatro vientos y nadie quiere debatirlo, ni preguntar, ni. Sos vos el único personaje que se anima a dar un poco de aire a estas cosas. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Y porque todos... No, yo estudié esto en la facultad. ¿La facultad? ¿Qué dijo Alberdi? Dice, la barbarie letrada 1000 veces más peligrosa que todos los indios de América. Están en las universidades, estamos generando bárbaros letrados al servicio de la destrucción de la civilización. ¿Y cómo podía verlo Alberdi? Hoy se ve con toda claridad. Se ve con toda claridad, vos lo ves con claridad, yo, pero en las facultades se sigue con esta sanata. Bueno, la única conclusión que estamos llegando acá de la charla que empieza con Bunge. No, que esto es Bunge 100%. Claro, bueno, pero... Es discutir los fundamentos. Las premisas básicas. Entonces, ¿por qué Bunge? Y ahí te da la pauta. Bunge se enoja y sale del sistema o se va
a vivir en soledad, vamos a llamarle así entre paréntesis, por el hecho de decir que está discutiendo con bárbaros. Claro. Bueno, él ataca a Ayn Rand, pero cuando yo le pregunté sobre si conocía a Henry George, que es el Juan Bautista Alberdi de Estados Unidos, no tenía ni idea. O sea, no sabe que Canadá, la base del éxito de Canadá, de la región central de Estados Unidos, está en ese impuesto a la tierra que tanto hablaba Henry George y que es la base de todo el sustrato de Alberdi y de Belgrano, digamos, de los hombres de Mayo. La Revolución de Mayo fue una revolución impositiva, nada más que eso. Así que es muy interesante todo lo que está pasando y además cosas que se dicen toman claridad, toman visión. O sea, cuando las palabras de Cristo toman visión. Cristo fue un peleador contra los impuestos romanos. Y nadie sabe esto. Cristo fue un peleador contra el sistema financiero. Porque ahora estamos colapsando. Pero si vos agarrás la Biblia y la lees en profundo. Por eso el Padre Nuestro tiene, y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El estallido de la magnífica Chile nace no por el aumento del 33%, eso es lo que te dicen estos mentirosos. El quilombo de Chile nace por el sistema financiero, que no endeudó a Chile como sociedad. Inundó a cada uno de los chilenos. Por nosotros tuvimos la bendición de que tuvimos el 2001 y la gente no confía más en los bancos y no cae más en la trampa. Por eso en la Argentina están dadas todas las potencialidades para... Vos fíjate que en las propiedades en otros lados están bajando rápidamente, porque lo que produce la ausencia del sistema rentístico es un aumento del valor de la tierra, que produce un aumento de las propiedades, que produce un aumento de los alquileres y el colapso de la economía. Pero, ¿y por qué no bajan las propiedades en Argentina? Porque nadie tiene deudas. En otros países tienen créditos hipotecarios. Les ha pasado lo que le pasaron a cada uno de los que tomaron el UBA acá, que tomaron un crédito por $100.000. Hoy el departamento vale $60.000 y deben 95 todavía, ¿te das cuenta? Y entonces han caído en una trampa. La gran crisis del 2008 de la subprime también. Pero escúchame, la 1050, si vos tenés, agarrás el libro de Boom and Bust de Fred Harrison, te demuestra con precisión matemática cómo en Inglaterra cada 18 años se produce este auge y caída, producto de ¿qué? Del aumento del valor de la tierra. Y es lo que está pasando acá ahora. Por eso esto se soluciona con la baja del valor de la tierra. Tenemos 3 minutos. Y solo con el sistema de impuestos. Así que le tenemos que hacer un homenaje a Mario Bunge, porque y además yo te decía, las cosas se empiezan a ver. Los mensajes de Jesús que discutía de este tema, cuando vos lo ponés, pues claro, esto no se sabe nada, porque acá, así como las universidades son fuente de filtraje e impostación filológica, también la Biblia fue sujeta a ese tipo de filtraje, pero ahora gracias a Internet y todo esto te podés dar cuenta. Cada una de las palabras de Cristo toma fuerza, ¿te das cuenta? Cuando dice, ustedes a los abogados se inclinan bajo la letra de la ley y violan el corazón mismo de la ley, justicia, buena fe, misericordia. Acá hay que abolir todo el régimen legal. Acá hay que destruir los 25.000, porque ¿qué hace Jesús? Jesús dice, no respeten ni la ley romana ni la ley judía que se romanizó. No la respeten. Hay que llevarse por una sola ley, que es no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿Qué terminamos con Bunge? Bueno, diría que es muy positivo hablar de Bunge porque nos lleva a todas estas cosas y a discutir los fundamentos. Y Bunge es un antídoto muy importante para una época de declinación intelectual que estamos viviendo, donde cada cual cree que la escuela de pensamiento a la que pertenece es la verdad. Con Bunge nos permite tener un anclaje objetivo para hacer una evaluación y tener criterios de verdad. Y es un instrumento fundamental para unir el campo de las ciencias particulares para avanzar en lo que él llama la democracia integral, ¿no? Porque Bunge, no nos olvidemos que el último libro está dedicado a su padre, que era un diputado socialista y uno de los primeros higienistas argentinos,
y que escribió un trabajo muy importante en relación a cómo se daban las condiciones, la diferencia entre la capacidad para adaptarse a esta sociedad en crecimiento, que era la Argentina de principios del siglo XX, de los inmigrantes que venían con la cultura del trabajo y con todos los elementos para adaptarse a esta sociedad litoral, y el nativo que venía de un interior que estaba en una época feudal y que al llegar al litoral no tenía los elementos y estaba en desventaja contra el inmigrante. Eso fue un trabajo importante que hizo el padre de Bunge, Augusto Bunge. Yo creo que él sigue la tradición ilustrada, la tradición socialista, y él va por un socialismo no marxista. Es decir, que siempre va a haber una discusión entre los liberales y los discípulos de Bunge, que son más socialistas, ¿no? Pero está bien que sea esa discusión. Y los discípulos, cerrando, ¿hay discípulos de Bunge para que mantengan ese Nosotros. Acá tenés dos. Bueno, sí, él es un discípulo más liberal y yo soy un discípulo, digamos, más socialista. ¿Sabes qué pasa? La grieta no es una fosa que se devora todo. No. La grieta es una escalera que estamos obligados a trepar. Y nos tenemos que montar sobre los hombros de Mario Bunge, porque de la grieta se sale por arriba. O sea, el libro Filosofía Política, no, ¿cómo es? Sí, Filosofía Política. El último libro de Bunge es magnífico. Y es un punto de partida fenomenal. Yo, por supuesto que si lo abro, le hago una crítica y tengo 10 cosas para mejorar. Pero empecemos por algo. Porque este es un problema intelectual. La verdad existe. Es falso que no exista. Hay que encontrarla, nada más. Guillermo, Alejandro, muchísimas gracias por esta mañana. La vamos a seguir como de costumbre. Bueno, muchas gracias, Luis, por invitarme. Gracias por todo lo de hoy. Y a ustedes les decimos hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana. Que Dios derrame alegría sobre todos. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara